Padres expulsan a su hija de 12 años de casa al descubrir que estaba embarazada. Años después vuelve y deja a todos en shock. Los últimos meses habían sido extraños para María. Había algo diferente en su cuerpo. Primero, las náuseas que la tomaban por sorpresa en las mañanas. Luego, un cansancio inexplicable que hacía que sus piernas se sintieran de plomo. La ropa comenzaba a apretarle alrededor de la cintura y un ligero bulto en su vientre ya no podía ser ignorado. María intentó justificar los cambios. Tal vez era el estrés de los estudios o una alimentación desordenada. Pero en el fondo, una inquietud crecía. Sabía que tenía que enfrentar lo que temía. Después de semanas de negación, compró una prueba de embarazo en una farmacia lejos de casa para evitar miradas curiosas. La escondió en el fondo de su mochila y esperó hasta estar completamente sola en su cuarto. Cuando finalmente enfrentó la prueba, sentada al borde de la cama, sus manos temblaban como hojas al viento. Hizo el examen, siguiendo cuidadosamente las instrucciones, y luego esperó los interminables minutos. El resultado apareció claro e irrefutable: positivo. María sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Las lágrimas comenzaron a rodar, una mezcla de miedo, angustia y hasta un destello de amor por el pequeño ser que ahora crecía dentro de ella. 1000 preguntas invadieron su mente. ¿Cómo se lo diría a sus padres? ¿Cómo reaccionarían? Sabía que la noticia no sería recibida con alegría, pero esperaba en el fondo de su corazón que al menos hubiera algún apoyo. Con la prueba todavía en la mano, María bajó las escaleras para encontrarse con Jorge y Marta, que estaban en la sala. Su padre leía el periódico con el ceño fruncido, concentrado en las noticias del día, mientras su madre doblaba ropa con la precisión de quien controla el mundo a su alrededor. Eran así, severos, prácticos y exigentes. María sabía que el concepto de reputación era una obsesión para ambos. «Papá, mamá, necesito hablar con ustedes», dijo María con una voz vacilante, casi un susurro. «Habla de una vez, María. ¿Qué pasa ahora?», respondió Marta sin levantar la vista, mientras seguía doblando las prendas. María respiró hondo. Su corazón parecía latir en sus oídos y su boca estaba seca. «Yo estoy embarazada». El silencio que siguió fue tan profundo que María podía oír el tic-tac del reloj en la pared. Jorge bajó el periódico lentamente, frunciendo el ceño, mientras Marta finalmente la miraba, dejando la ropa olvidada en sus manos. Los ojos de ambos estaban abiertos de par en par, y sus expresiones pronto se transformaron en furia. «¿Embarazada?», exclamó Jorge, levantándose de repente, su voz resonando por toda la sala. «¿Estás diciendo que destruiste tu vida, nuestra vida? Dios mío, María, ¿cómo pudiste hacernos esto?», gritó Marta, llevándose una mano al pecho como si hubiera recibido un golpe. «¿Tienes idea de la vergüenza que esto traerá a nuestra familia?». María intentó contener las lágrimas, pero su voz ya estaba quebrada. «Sé que es difícil, pero necesito su apoyo. No esperaba que esto pasara, pero voy a asumir la responsabilidad. Solo, por favor, ayúdenme». «¿Ayudarte?», Jorge la señaló con un dedo tembloroso. «Trajiste esta desgracia a nuestra casa y ahora pides nuestra ayuda. Acabaste con tus sueños y los nuestros. Aquí no hay lugar para esto. Papá, solo quiero una oportunidad. Puedo salir adelante, pero no puedo hacerlo sola. No vuelvas a llamarnos papá y mamá después de esto», dijo Marta firme, con los ojos brillando de rabia y dolor. «Prepara tus cosas, ahora». María los miró a ambos, esperando cualquier señal de compasión, pero solo encontró el hielo de la desaprobación. El mundo parecía girar a su alrededor, pero sabía que ellos estaban decididos. Sin más palabras, Jorge abrió la puerta, un gesto que decía todo.
Con el corazón destrozado, María subió a su cuarto para empacar sus cosas. Colocó algunas prendas y objetos personales en una pequeña mochila, cada movimiento pesado y lento, como si se estuviera despidiendo de una vida que nunca podría recuperar. Antes de salir, echó un último vistazo a la sala. Sus padres no se movieron. Marta estaba con los brazos cruzados y Jorge permanecía junto a la puerta, impasible. Sin otra opción, María cruzó la puerta y fue engullida por la fría noche. La lluvia comenzaba a caer, fina y persistente, mientras caminaba por la acera sin rumbo. El viento cortaba su rostro, mezclándose con las lágrimas que no dejaban de rodar. La soledad pesaba como una carga insoportable, pero en algún lugar dentro de ella, una pequeña llama de determinación comenzaba a arder. Sobreviviría, no importara lo que viniera. La noche parecía interminable mientras María caminaba por las calles desiertas, la lluvia empapando su ropa y el frío cortando su piel. Cada paso se sentía más difícil que el anterior. Con la mochila pesada sobre los hombros y el corazón aún más cargado de tristeza, siguió sin rumbo, intentando entender qué haría a continuación. Su mente estaba llena de las duras palabras de sus padres, que resonaban como un cruel recordatorio del rechazo. Horas después, exhausta y sin fuerzas, María vio la tenue luz de una iglesia al final de una calle. El lugar parecía un faro en la oscuridad y ella se dirigió hacia allá, aunque sin saber qué esperaba encontrar. La puerta estaba entreabierta, revelando un interior acogedor, aunque modesto. María dudó un momento, pero el peso de su situación la empujó a entrar. «Buenas noches, hija. ¿Todo está bien?» La voz tranquila y bondadosa de un hombre resonó en el espacio vacío. Era el sacerdote Alfonso, un hombre de mediana edad, de ojos cansados pero amables. Notó de inmediato que algo andaba mal al ver a María. Su cabello estaba mojado y desordenado, y su ropa se le pegaba al cuerpo empapado. Pero lo que más le llamó la atención fue la expresión de desamparo que llevaba. «Yo no sé qué hacer», susurró María, con la voz quebrada por las lágrimas que finalmente brotaron. Contó su historia entre sollozos, sin omitir detalle alguno. El sacerdote la escuchó en silencio, con los ojos llenos de empatía. «No estás sola, María», dijo, colocando una mano gentil sobre su hombro. «No puedo deshacer lo que ha pasado, pero puedo ayudarte a encontrar un camino». La condujo a una pequeña sala detrás del altar, donde había un sofá desgastado y una manta. El sacerdote Alfonso le ofreció té caliente y palabras de consuelo. Exhausta, María finalmente se quedó dormida, sintiéndose segura por primera vez desde que salió de casa. A la mañana siguiente, preocupado por el futuro de María y del bebé, el sacerdote Alfonso decidió que ella necesitaba un lugar más seguro. La envió a un convento en la capital, donde unas monjas dedicadas podrían ayudarla a restablecerse. María no sabía qué esperar, pero confió en el sacerdote, sintiendo que era la única persona que realmente se preocupaba por ella en ese momento. El convento era un lugar silencioso y disciplinado, rodeado de altos muros de piedra que parecían separar el mundo exterior de una burbuja de paz y orden. Las monjas la recibieron sin juicio, ofreciéndole una pequeña habitación con una cama sencilla y ropa limpia. La rutina en el convento era estricta. Las mañanas comenzaban temprano con oraciones, seguidas de tareas como limpiar, organizar y ayudar en los pequeños huertos que abastecían el lugar. María se sentía agradecida por el refugio, pero también extraña, como si no perteneciera del todo a ese ambiente. Los primeros días fueron los más difíciles. Su cuerpo cansado necesitaba descanso, pero su mente no paraba. Por las noches, sola en su cuarto, el rechazo de sus padres volvía a atormentarla, junto con la incertidumbre del futuro. ¿Cómo cuidaría del bebé?
¿Sería capaz de darle el amor y la seguridad que ella nunca recibió de sus padres? Las monjas intentaban consolarla de diferentes maneras. La hermana Teresa, una mujer mayor con una sonrisa cálida, se convirtió en su mayor apoyo. Le llevaba comida extra y siempre tenía palabras de aliento. Dios da las batallas más duras a los más fuertes, María. Vas a superar esto, yo creo en ti. Con el paso de las semanas, María comenzó a adaptarse a la rutina del convento. Las tareas diarias, por simples que fueran, le daban una sensación de propósito. Además, la convivencia con las monjas la ayudó a empezar a construir una nueva fe en sí misma. Poco a poco, empezó a surgir una fuerza interior que ni siquiera sabía que tenía. Aún así, había días en los que el peso del rechazo era abrumador. Por las noches, al sentir al bebé moverse dentro de ella, María le hablaba, tratando de calmarse a sí misma. «Vamos a estar bien, mi amor, te lo prometo». El convento ofrecía seguridad y apoyo, pero también exigía a María adaptarse a las reglas estrictas y a una vida sin lujos. Todo era sencillo, desde las comidas hasta las vestimentas. La falta de libertad, sumada al miedo constante de lo que vendría, la hacía sentirse como una prisionera de circunstancias que nunca eligió. Sin embargo, mientras su vientre crecía, también crecía su determinación. María comenzó a darse cuenta de que, a pesar de todo lo que había perdido, aún tenía algo valioso: la oportunidad de empezar de nuevo y construir una vida para el bebé que llevaba dentro. El tiempo en el convento no borraba las heridas del pasado, pero moldeaba a una nueva María, más fuerte, más resiliente. Sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero estaba dispuesta a enfrentarlo, por ella y por su hijo. Los meses pasaron lentamente en el convento, pero María encontró, en el trabajo diario y en la convivencia con las monjas, una forma de enfrentar los días difíciles. Aunque todavía cargaba las heridas del pasado, empezó a darse cuenta de que podía encontrar pequeños propósitos en la rutina: ayudar a organizar la despensa, cuidar del huerto o preparar comidas sencillas le daba una sensación de pertenencia, aunque fuera momentánea. Con el tiempo, su vientre crecía y las monjas hacían todo lo posible para consolarla. La hermana Teresa, siempre presente, la animaba en los momentos de duda. «María, a veces los caminos más difíciles llevan a las bendiciones más grandes», decía, mientras tomaba la mano de la joven. María comenzó a prepararse emocionalmente para la llegada del bebé. En momentos de soledad, acostada en la cama modesta de su cuarto, acariciaba su vientre y susurraba palabras de consuelo. «Estoy aquí, mi amor, nunca te abandonaré». Esas palabras eran tanto para el bebé como para ella misma, un mantra para recordarse de su fortaleza. A pesar de todos los temores, una nueva chispa de esperanza empezaba a crecer dentro de ella. En la madrugada de un día frío, comenzaron los dolores del parto. María, asustada y exhausta, fue asistida por las monjas, que se apresuraron para garantizar que todo saliera bien. La hermana Teresa permaneció a su lado durante todo el proceso, sosteniendo su mano y susurrando oraciones. Después de horas de esfuerzo, el llanto de un bebé llenó finalmente el pequeño cuarto del convento. «Es un niño, María, un niño hermoso», dijo la hermana Teresa, entregándole al bebé envuelto en una manta sencilla. María sostuvo al pequeño en sus brazos por primera vez, sintiendo una oleada de amor que jamás había imaginado. Las lágrimas corrían por su rostro, pero esta vez eran de felicidad. Pedro, como decidió llamarlo, era pequeño, pero fuerte, y María sabía que él era la razón por la que lucharía todos los días. En los días siguientes, el nacimiento de Pedro trajo una nueva energía al convento. Las monjas se turnaban para ayudar a María, ofreciendo consejos y apoyo. La hermana Clara,
Más joven y llena de entusiasmo, ayudaba a mecer a Pedro en las noches en que no dejaba de llorar. «Tiene un espíritu fuerte como su madre», decía Clara, sonriendo mientras María se permitía un raro momento de alivio. La nueva rutina era desafiante. Cuidar de Pedro exigía energía y dedicación, y María a menudo se sentía agotada. Aún así, nunca pensaba en rendirse. Cada sonrisa de Pedro, cada pequeño gesto, era una recompensa que hacía que todo esfuerzo valiera la pena. La relación entre madre e hijo se profundizaba cada día. María, que antes se sentía perdida y sola, ahora encontraba una fuerza que nunca supo que tenía. Pedro era su mundo, y ella estaba decidida a darle lo mejor que pudiera, incluso en las condiciones humildes del convento. Las monjas, con su apoyo constante, también ayudaron a María a encontrar pequeñas victorias. Con el tiempo, empezó a aprender nuevas habilidades, como costura y cocina, que podrían serle útiles en el futuro. La rutina disciplinada y los actos de bondad a su alrededor comenzaron a darle una nueva perspectiva de la vida. A pesar de las dificultades, María se permitía soñar. En noches silenciosas, mientras Pedro dormía, se sentaba junto a la ventana y miraba las estrellas. «Un día, Pedro, tendremos una vida mejor, te lo prometo». La determinación de María, combinada con el amor incondicional por Pedro y el apoyo de las monjas, comenzó a moldear un nuevo horizonte para su vida. Sabía que el camino sería largo, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía una oportunidad de salir adelante. 7 años habían pasado desde que María encontró refugio en el convento. Ahora era una mujer fuerte y resiliente, moldeada por las adversidades y por el amor profundo que sentía por su hijo. Pedro, de 7 años, era un niño alegre, curioso y lleno de energía. Era la luz de la vida de María, el centro de todos sus esfuerzos y la razón de su determinación. La rutina en el convento, que antes parecía una prisión, ahora era un hogar para ambos, un lugar donde ella encontraba seguridad y propósito. Ese día en particular, María estaba en la cocina del convento, ayudando a la hermana Clara a preparar pan fresco. Pedro corría por el patio, jugando con otros niños, y el sonido de sus risas llenaba el aire. Todo parecía tranquilo, como en tantos otros días, hasta que la hermana Teresa apareció en la puerta con una expresión seria y una carta en la mano. «María, esta carta llegó para ti», dijo la hermana con voz suave pero cargada de preocupación. María secó sus manos en el delantal y tomó el sobre. Reconoció de inmediato la caligrafía de su madre, Marta. Una ola de emociones encontradas la invadió. El tiempo no había borrado las heridas del rechazo, y solo al ver ese nombre, viejas heridas volvieron a abrirse. Con las manos temblorosas, abrió la carta y comenzó a leer. Las palabras escritas por Marta estaban llenas de arrepentimiento y desesperación. Su madre estaba gravemente enferma y deseaba verla nuevamente. Había, entre líneas, una petición de perdón que no se expresaba directamente, pero que María percibió en cada frase. Jorge, su padre, también estaba dispuesto a hablar, aunque el tono de la carta dejaba claro que el contacto había partido de Marta. María sintió que el aire escapaba de sus pulmones. El rechazo cruel de sus padres seguía siendo una herida abierta. Recordó las palabras duras, la puerta cerrándose en aquella noche en que la echaron de casa. ¿Por qué, después de tantos años, querían verla ahora? La rabia y la tristeza luchaban contra un sentimiento más profundo y silencioso, un anhelo de reconciliación. ¿Todo está bien, María?, preguntó la hermana Teresa al notar su expresión turbada. «Mi madre quiere verme. Está enferma», murmuró María con una voz apenas audible. La hermana Teresa se sentó a su lado, colocando una mano reconfortante sobre su hombro. «Es una decisión difícil, hija.
tienes todo el derecho de sentirte así. Pero a veces, enfrentar el pasado es el primer paso para avanzar. María agradeció las palabras, pero su mente seguía en un torbellino de pensamientos. Esa noche, sentada en el pequeño cuarto que compartía con Pedro, releyó la carta varias veces, incapaz de decidir qué hacer. Por un lado, las palabras de su madre tocaban algo dentro de ella que María había tratado de olvidar, el deseo de ser aceptada y amada por quienes la rechazaron. Por otro lado, estaba Pedro. Él era su prioridad, y la idea de exponer al niño a posibles rechazos o juicios la aterraba. Mientras pensaba, Pedro se le acercó con su forma curiosa y cariñosa. «Mamá, ¿por qué estás triste?», preguntó, mirándola con sus grandes ojos inocentes. María sonrió y lo abrazó, tratando de esconder la angustia que sentía. «Estoy pensando en algo importante, mi amor, pero no te preocupes, todo estará bien». Pedro, con su simpleza infantil, dijo algo que tocó profundamente a María. «Tú siempre me cuidas, mamá. Ahora yo puedo cuidarte». Las palabras del niño trajeron una claridad inesperada. Él era su fuerza, su razón para enfrentar el pasado. A pesar del miedo y la incertidumbre, María comenzó a darse cuenta de que tal vez era hora de enfrentar las sombras que la perseguían. En los días siguientes, María reflexionó profundamente. Habló con la hermana Teresa y pasó horas en oración, buscando fuerzas para tomar una decisión. Finalmente, con el corazón dividido entre el miedo y la esperanza, escribió una respuesta a la carta, aceptando la invitación para el reencuentro. No porque estuviera lista para perdonar, sino porque sabía que necesitaba enfrentar esa situación para poder seguir adelante. Mientras sellaba el sobre, María miró a Pedro, que jugaba alegremente en el cuarto. «Es hora de resolver algunas cosas, mi amor. Por los dos». El pasado que había tratado de dejar atrás estaba llamando a su puerta. Con valor renovado y el amor de Pedro como guía, María decidió que estaba lista para abrirla. El viaje a la casa de sus padres fue silencioso. El tren se movía suavemente sobre los rieles mientras María observaba a Pedro con atención. Él, curioso y animado, miraba por la ventana, fascinado por los paisajes que pasaban rápidamente. A pesar de la energía contagiosa de su hijo, María sentía un peso en el pecho. ¿Qué le esperaba en ese reencuentro? Había tantas preguntas que parecían no tener respuesta. La casa de Jorge y Marta estaba prácticamente igual a como María la recordaba. Las paredes blancas, la puerta de madera impecablemente pintada, el jardín bien cuidado. Vaciló un momento antes de tocar el timbre. El sonido resonó dentro de la casa y pasos rápidos indicaron que alguien venía a abrir la puerta. Cuando Marta apareció, el tiempo pareció detenerse. La madre lucía muy diferente, su cuerpo parecía más frágil y la mirada cansada delataba la batalla contra la enfermedad. Aún así, había un brillo vacilante en sus ojos al ver a María y a Pedro. «María», comenzó Marta con la voz temblorosa. María se mantuvo firme, sosteniendo la mano de Pedro con fuerza. No sabía si debía abrazar a su madre o mantener la distancia. «¿Querías verme? Aquí estoy». Su voz era controlada, casi fría, pero había un dolor evidente detrás de sus palabras. Pedro, sin comprender completamente el ambiente tenso, sonrió y saludó. «Hola, soy Pedro». La sonrisa de Marta suavizó el ambiente por un instante, pero antes de que pudiera responder, Jorge apareció en la puerta. A diferencia de Marta, mantenía una postura rígida y una expresión seria. El reencuentro era tan incómodo como María había imaginado. Dentro de la casa, el silencio era casi insoportable. La conversación comenzó de manera vacilante, con Marta intentando expresar arrepentimiento. «Lo siento mucho, María, por todo, por cómo manejamos las cosas».
Marta respiró hondo, las palabras saliendo con dificultad. Yo no estaba bien. Tu padre y yo no sabíamos cómo lidiar con eso. María no pudo contener el dolor ni la indignación. No sabían cómo lidiar. Me echaron de casa. Me dejaron sola cuando más los necesitaba. ¿Qué esperaban que hiciera? Su voz era firme, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Pedro observaba en silencio, percibiendo la tensión, pero sin comprender del todo lo que sucedía. Jorge, que había permanecido callado hasta ese momento, decidió intervenir. Cometimos errores, María, pero también tienes que entender, no era solo sobre ti. Tu embarazo trajo cosas que preferíamos olvidar. María frunció el ceño confundida. ¿Qué cosas, papá? Marta bajó la cabeza mientras Jorge parecía luchar con las palabras. La relación entre tu madre y yo nunca fue fácil. Siempre tuvimos conflictos, pero cuando naciste, pensamos que finalmente teníamos algo sólido. Sin embargo, había mucho dolor sin resolver. Cuando nos contaste sobre el embarazo, fue como revivir los errores que cometimos en el pasado. La revelación tomó a María por sorpresa. Nunca había imaginado que la expulsión podría haber sido motivada por algo más que el orgullo o el conservadurismo. Aún así, la explicación no borraba lo que había sucedido. ¿Eso justifica abandonarme?, preguntó María con la voz temblorosa. Ustedes podían haber lidiado con sus problemas sin destruirme en el proceso. El silencio llenó la habitación hasta que Pedro, con su curiosidad e inocencia, lo rompió. Mi mamá siempre dice que todo lo que hace es por mí. ¿Ustedes no hicieron eso por mi mamá? La pregunta de Pedro cayó como una piedra. Marta y Jorge intercambiaron una mirada pesada. La sencillez del niño trajo una claridad desconcertante al momento. Marta comenzó a llorar y Jorge finalmente cedió un poco de su rigidez. Pedro, dijo Jorge, mirando a su nieto por primera vez con una expresión más suave. Tal vez no supimos cómo cuidar a tu mamá. Y ese fue el mayor error que cometimos. Durante el resto del día, las conversaciones continuaron, alternando entre confrontaciones emocionales y momentos de reflexión. María escuchó historias que nunca había sabido. El matrimonio conflictivo de sus padres, las dificultades financieras y emocionales que enfrentaron, y cómo todo eso moldeó la manera en que reaccionaron a su embarazo. No era una excusa, pero daba un nuevo contexto al dolor que ella cargaba. Pedro, por su parte, parecía ajeno a la profundidad de los conflictos, pero su presencia trajo una ligereza inesperada. Hacía preguntas simples y reía con las respuestas, creando momentos de ternura que poco a poco comenzaron a suavizar las barreras emocionales entre todos. Cuando cayó la noche, María estaba agotada, pero algo había cambiado. No era un perdón completo, pero sí un pequeño espacio para la comprensión. El reencuentro no había borrado las heridas, pero trajo algo que no esperaba, la posibilidad de sanar. Mientras arropaba a Pedro para dormir, él la miró con una sonrisa. «Mamá, ¿crees que les vas a gustar como a mí me gustas?» María acarició su rostro con el corazón apretado. «No lo sé, mi amor, pero lo importante es que estamos aquí, juntos». Los días después del reencuentro fueron difíciles para María. La tensión persistía, como una cuerda tensa a punto de romperse. Marta, debilitada por la enfermedad, hacía esfuerzos por mostrar afecto, pero el dolor del pasado aún pendía como una sombra entre madre e hija. Jorge, aunque más reservado, parecía observar todo con una cautela casi calculada, como si esperara el momento adecuado para intervenir. María decidió quedarse en la casa por algunos días. No sabía exactamente qué la mantenía allí. Si era curiosidad, el deseo de entender o la necesidad de cerrar un ciclo. Pedro, por otro lado, se adaptó rápidamente. Su energía y curiosidad llenaron los rincones de la casa que durante tanto tiempo parecieron envueltos en silencio.
Marta empeoraba a simple vista. Los medicamentos estaban esparcidos en el buró junto a su cama, y las pequeñas ráfagas de energía que aparecían por la mañana pronto eran consumidas por un cansancio extremo. Aún así, insistía en pasar el mayor tiempo posible junto a María y Pedro. «Quisiera haber sido diferente, María», dijo Marta una tarde mientras observaban a Pedro jugar en el jardín. Su voz era baja, casi un susurro. «Te veo con él y me doy cuenta de cuánto me equivoqué contigo. No supe ser tu madre». María escuchó, pero no respondió de inmediato. Estaba cansada de palabras. Durante años, lo único que había querido era una disculpa, una demostración de arrepentimiento, pero ahora que la tenía, no sabía qué hacer con ello. «Me dejaste sola, mamá», respondió finalmente con un tono firme. «Tuve que ser fuerte porque ustedes no lo fueron. No sé si puedo simplemente olvidar eso». Marta suspiró, con una expresión triste marcando su rostro envejecido. «No te estoy pidiendo que lo olvides, solo espero que algún día puedas perdonarme». Jorge era más difícil de descifrar. La rigidez en su postura y la severidad en su mirada seguían ahí, pero había momentos en que dejaba entrever algo más humano. Una noche, mientras María lavaba platos en la cocina, él entró y se quedó parado por un instante como si ensayara lo que iba a decir. «Es un buen niño, Pedro», dijo finalmente, con palabras vacilantes, casi forzadas. María se giró, sorprendida. Era raro escuchar a Jorge hacer un comentario positivo, y más aún que fuera espontáneo. «Lo es, fuerte y curioso». María secó sus manos, mirando a su padre. «Y todo lo que es, lo construí sola». Jorge bajó la mirada, cargando el peso de sus palabras. Después de unos momentos, murmuró: «Hiciste un buen trabajo». Fue una frase breve, pero cargada de significado. Para María, era como escuchar por primera vez un reconocimiento de parte de su padre. Aunque no podía borrar todo lo que había sucedido, aquello parecía un comienzo. En los días siguientes, pequeños gestos comenzaron a acumularse. Jorge empezó a participar más en las interacciones con Pedro, enseñándole a trabajar en el jardín y a identificar plantas. Marta hacía lo que podía, dentro de sus limitaciones, para acercarse a María. Hubo momentos en los que la tensión disminuía y el silencio daba paso a las risas, especialmente cuando Pedro estaba cerca. A pesar de esos cambios, María seguía cargando un enorme peso. El perdón no era algo que pudiera dar fácilmente. Había noches en las que permanecía despierta, mirando al techo, pensando en todo lo que había perdido por las decisiones de sus padres. El rechazo, el miedo y la soledad que sintió seguían frescos en su memoria. Una noche, Marta llamó a María a su cuarto. Parecía más débil de lo normal, su respiración lenta y entrecortada. «María, siento que no me queda mucho tiempo», comenzó mirándola directamente a los ojos. «Antes de irme, necesito decirte que tú fuiste lo más valioso que tuve. Fallé contigo, y no hay nada que pueda cambiar eso, pero gracias por estar aquí, por darme la oportunidad de verte de nuevo». María tomó la mano de su madre, sintiéndola frágil como papel. «No sé si puedo perdonarte, mamá. Todavía duele mucho». Marta sonrió suavemente, con lágrimas en los ojos. «El perdón es más para ti que para mí, hija. No tiene que ser ahora, pero espero que algún día encuentres paz». Pedro, sin entender completamente la profundidad de los conflictos a su alrededor, seguía siendo la fuerza que unía a la familia. Llenaba los espacios con risas y preguntas, su presencia un recordatorio constante de lo que realmente importaba. Durante una comida, mientras Jorge intentaba enseñarle a Pedro a cortar un trozo de carne, el niño lo miró con inocencia y preguntó: «¿Abuelo, tú cuidabas a mamá cuando era pequeña?». Jorge se quedó congelado por un momento.
mientras todos en la mesa guardaban silencio. Miró a María y algo en su mirada parecía pedir permiso para responder. No como debería, Pedro, pero tal vez ahora pueda cuidar de ti y de tu mamá. María sintió una lágrima deslizarse por su rostro, pero no trató de ocultarla. Pedro sonrió, satisfecho con la respuesta. Días después, Marta empeoró drásticamente. María permaneció a su lado día y noche, cuidándola con la misma dedicación que siempre había tenido por Pedro. En la madrugada en que Marta parecía estar en sus últimos momentos, llamó a María cerca de la cama. Su voz era débil, pero cargada de sinceridad. «María, te hice tanto daño», comenzó, con lágrimas corriendo por su rostro pálido. «No hay palabras para justificar lo que hice. Fui egoísta, rígida, y en el fondo tenía miedo de fallar aún más como madre. Tú eras la mejor parte de mí y te perdí por mi propia culpa». María sostuvo la mano de su madre, sintiéndola tan ligera como un papel. Sus propios ojos estaban llenos de lágrimas, pero su voz salió firme. «Esperé mucho tiempo por estas palabras, mamá, y aunque dolió, te perdono, no porque haya sido fácil, sino porque quiero que encuentres paz, y porque yo quiero seguir adelante sin cargar este rencor». Marta sonrió, aliviada, mientras una nueva oleada de lágrimas corría por su rostro. «Eres más fuerte de lo que yo jamás fui, hija mía. Gracias por perdonarme. Vive tu vida con amor, María. Cuida de Pedro y de ti misma». María asintió, sosteniendo firmemente la mano de Marta hasta que su respiración se hizo lenta y, finalmente, se detuvo. Marta partió en paz, con una expresión serena, dejando atrás a una hija que, a pesar de todo, había elegido el perdón. El funeral fue sencillo pero lleno de emoción. Jorge, visiblemente afectado, permaneció junto a María y Pedro durante toda la ceremonia. A pesar del dolor de la pérdida, María sentía que había cerrado un ciclo importante. Perdonar a su madre no borraba el pasado, pero traía un alivio inesperado a su corazón. Antes de salir de la casa de sus padres, María tuvo una conversación franca con Jorge. Él, que siempre había sido un hombre duro y reservado, parecía ahora vulnerable, como si la muerte de Marta hubiera derribado sus últimas defensas. «Fallé contigo, María», dijo Jorge con la voz quebrada, «pero espero que podamos empezar de nuevo. No sé cómo, pero quiero intentarlo, por ti y por Pedro». María lo miró a los ojos, viendo en ellos un arrepentimiento genuino. Respiró profundamente antes de responder. «Perdoné a mamá, y también estoy dispuesta a perdonarte a ti. No podemos cambiar lo que pasó, pero podemos construir algo nuevo. No por obligación, sino porque Pedro lo merece, y yo también». Jorge asintió, con los ojos llenos de lágrimas. No dijo nada más, pero su abrazo inesperado transmitió todo lo que no podía expresar con palabras. María lo correspondió, sintiendo que, por primera vez, comenzaba a ver un nuevo camino. Al dejar la casa de sus padres junto con Pedro, María sintió una mezcla de alivio y esperanza. El perdón no era un acto que cambiaba todo de inmediato, pero sabía que había dado un paso importante hacia su propia paz. Ahora, libre del peso del pasado, podía mirar al futuro con mayor claridad y valentía. Pedro, como siempre, caminaba a su lado, sosteniendo su mano. «Mamá, la abuela está en el cielo ahora, ¿verdad?», preguntó, mirando al cielo azul. María sonrió, apretando su mano con cariño. «Sí, mi amor, y está en paz». Mientras caminaban, María se dio cuenta de que, a pesar de todas las dificultades, había encontrado algo valioso: la capacidad de empezar de nuevo y el poder transformador del amor y el perdón. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.